Esta es una exploración abierta del mundo inmobiliario y de las decisiones que impulsan proyectos, inversiones y oportunidades. Con nuestras perspectivas y diálogos con líderes del sector, desentrañamos cómo se combinan las piezas claves para convertir ideas en resultados concretos. Presentado por Grupo SIG. Bienvenidos a RELAB, el podcast de Real Estate. Hola, bienvenidos a RELAB, el podcast de Real Estate. Aquí estamos en un nuevo episodio. Hola Orne, ¿cómo estás? Hola Herman, ¿cómo estás? Damián, nuevamente, qué gusto acá. Hola Herman, hola Orne. Hola. Bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy contentos de estar en los estudios de Stay Real grabando este episodio. Apoyados por nuestro productor, el Grupo SIG, y apoyados también por nuestro sponsor, Finaer. Siempre tenés que adoptar la garantía Finaer, que es la mejor garantía. Finaer, la mejor garantía. Orne, cuando vos eras chica, ¿escuchabas hablar de producto inmobiliario en algún lugar? No, ni idea. Como vivías en una casa, en un departamento, y hasta ahí un poco llegaba, pero hoy parece ser como el tema del momento. Bueno, cada vez más. es el tema de los jóvenes, me parece, ¿no? Porque nosotros, Damián, que nos creamos en la época de los edificios, los hacían los constructores, ni siquiera había desarrolladores. Hablar del producto inmobiliario era una cosa inexistente, ¿no? Inimaginable quizás en ese momento. Sí, el producto inmobiliario apareció con el advenimiento de la figura del desarrollador inmobiliario, ¿no? Que cuando nosotros nos recibimos hace más o menos 2000 años, no existía, ¿no? O sea, ni siquiera se utilizaba esa palabra, no formaba parte del diccionario y mucho menos de lo que había para aprender. Tampoco había posgrados en esto, porque ¿cómo iba a haber un posgrado de una disciplina siquiera inventada, ¿no? De alguna manera se importó del primer mundo, en particular de Estados Unidos, y es bastante reciente en términos históricos, ¿no? Yo creo que empezó a generalizarse a fines de la década del 90. Durante los años subsiguientes ya sí empezó a tener mucho más reconocimiento y hoy en día convive con nosotros y fue de la mano de la aparición del desarrollador inmobiliario que se sofisticó la conceptualización de esto a lo que llamamos producto inmobiliario y que tenemos como la cosa casi hasta provocadora o provocativa de identificar a lo que es el hábitat de los seres humanos como un producto, y algunos siempre nos critican, nos dicen, pero no, que vende mayonesa, vos vendés el hábitat de los seres humanos, ¿cómo lo vas a llamar producto? Una falta de respeto, ¿no? Dicho esto exageradamente, pero sin duda este concepto convive con nosotros. Sí, es algo así como le pasaba a los arquitectos primero, que se hacía arquitectura, pero no existía la figura de arquitecto, ¿no? Hace muchísimos años. Después existían los desarrolladores, pero no se llamaban desarrolladores. Se hacía desarrollo inmobiliario, pero lo hacían gente con otras figuras. Y el producto de alguna manera siempre existió, pero no se llamaba así, no estaba conceptualizado así. Y creo que está muy bien lo que estás diciendo, que la figura del desarrollador, en la medida que se empieza a afianzar en nuestro mercado a fines de la década del 90, a llamar de esa manera, a llamar nuestra disciplina real estate, y empiezan a aparecer los asesores de marketing, los estudios de mercado, los estudios de la demanda, empieza a surgir la idea de que lo que hacemos es un producto, o también puede ser conceptualizado como producto, a los efectos de toda la comercialización y todo el uso posterior. Antes que había, como dice Orne, casas y departamentos. Y se acabó ¿no? la paleta de alternativas que la gente tenía. Incluso cuando surgieron algunas tipologías que hoy yo llamaría producto. Por ejemplo, la torre con amenities, yo hoy la llamaría producto. Quizás hablábamos antes, torre con amenities y barrio cerrado, ¿no? Y condominios. Y condominios, exactamente. Sí, esas fueron las tres grandes innovaciones de la década del 90, ¿no? En la periferia de Capital aparecían en barrios como San Isidro los condominios, o el borde de Vicente López, cerca de la Panamericana. Con la construcción de la Panamericana en la década del 90, con su privatización y demás, aparecieron los barrios privados en Pilar, ¿no? Que fue, bueno, recordarán los que son viejos como nosotros, que brotó de repente ese formato, ¿no? Y en los pocos terrenos grandes de Buenos Aires que en aquella época había disponibles, antes que apareciera Puerto Madero o lugares que se gestaron con oferta de terrenos grandes después, antes de eso había pocos terrenos grandes y en algunos de esos efectivamente se hacían torres con un poquitín de amenities, ¿no? Que era el elemento distintivo. Sí, pero nadie lo llamaba producto. No se llamaba producto. Se empezó a llamar después. Y yo recuerdo un profesional que, al menos yo creo que le tenemos mucho respeto, que es Alejandro Belio,
que participó en la creación de la que fue quizás la primera empresa de desarrollo inmobiliario, o que se percibió como desarrollador inmobiliario, que fue Crea Urban, ¿no? Con sus productos y de casa. Y él muestra cómo era el producto en esa época. Y entonces el producto era que tenían hornos Domecq, que tenían un termotanque RIM, que tenían griferías FB, y la calidad de los proveedores era lo que definía el producto. La calidad de los proveedores y la financiación era lo que definía el producto inmobiliario. Muy lejano a lo que hoy entendemos por producto inmobiliario. Nadie pensaría que la grifería, la marca de la grifería o el termotanque forma parte de esa definición, al menos una parte central, ¿no? Quizás un componente pequeño, pero ese producto eso fue evolucionando mucho, porque la percepción de la demanda y cómo responder a esa demanda fue cambiando también. Sí, apareció toda la construcción de la identidad de esto, de lo que llamamos producto, que esto se traduce y se traslada a la comunicación, al nombre del proyecto, al nombre de la desarrolladora y hacerlo reconocido. Y la verdad que hay que reconocer fue muy paulatino. Hoy convive mucho con nosotros y es muy usual que alguien le ponga un nombre al emprendimiento. Hace 10 o 20 años esto no existía y algunos se animaban a plantearlo de esta manera. Incluía también ideas importadas de otras actividades comerciales o industriales, la oferta de financiamiento, ¿no? Es decir, que el propio producto venía con su plan de cuotas para que la gente pudiera acceder. Fue como todo el proceso de migración hacia este concepto más fuerte y como tal, con identidad propia, que es la idea de producto, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo ves hoy, Orne? ¿Cómo ves que hoy es el estado del mercado en términos de la definición de producto? ¿Cuáles son las tendencias que ves más marcadas? Mira, creo que a partir de la pandemia un poco el real estate está como sumergido en un cambio sociológico casi, ¿no? O sea, en donde todo implica ir un paso más, ¿no? En donde hay que crear un ecosistema. O sea, no te estoy vendiendo la casa, el departamento, sino que el desarrollador un poco hace como una curaduría de tu vida, de todos los pasos que haces, y un poco tu espacio de hábitat tiene que cumplir con todos esos espacios, ¿no? Como tiene que haber una mixtura de usos en la que el producto te ofrezca todo lo que necesitas y un poco más, y muy basado en la experiencia, ¿no? O sea, es como que el lifestyle urbano te lo tiene que dar el departamento que compras. Por lo general está muy basado como en las amenities o en los servicios que se brindan, no tanto en las tipologías. Me parece que todavía las tipologías residenciales están muy, muy similares a lo que era en los 90. Son conservadoras. Son conservadoras todavía, me parece que, ojo, ahí hay un punto para trabajar, excepto algún pequeño espacio para trabajar en el departamento o esto de, digamos, tener cocinas integradas, que también ya quedó como antiguo. Balcones más grandes. O departamentos más grandes, balcones más grandes, con la parrilla, pero hasta ahí, ¿no? Como fue tímido el trabajo sobre la tipología, sí muy fuerte el trabajo sobre las amenities y sobre la creación de comunidad dentro de ese ecosistema al que llamamos edificio o barrio cerrado de más. Y eso es lo que la gente compra, ¿no? Como la historia de lo que sucede en esos metros cuadrados que estoy comprando. Con lo cual me parece que o sea, lo positivo es esto, ¿no? Como de la creación de un ecosistema y de una comunidad. A fin de cuentas, me parece que la gente se siente bastante sola, ¿no? Entonces, un poco lo social vuelve y si yo, digamos, puedo formar parte de un ecosistema, me llama mucho más la atención que únicamente comprar un departamento para irme a vivir. Pero me parece que una contra es que el desarrollador queda bastante atado a la idea de operar estos espacios y de generar un servicio, de quedarse con las patas comerciales y de alguna manera de pensar que todo esto funcione, con la ayuda quizás de la tecnología, a través de una aplicación, a través de pagar amenities, no sé, un pay-per-use, ver si esas amenities tienen cierta flexibilidad para irse convirtiendo en otras cosas, porque así como, no sé, hace 5 años no nos imaginábamos como este megaboom de ecosistema, de acá a 5 años, ¿qué va a pasar? ¿No? Me parece que tenemos que tener cuidado con el nivel de flexibilidad que tienen que tener estos espacios y estas experiencias que hoy estamos brindando. Pero sin duda me parece que el desarrollador es como que tiene que crear casi como una especie de teatralidad sobre el espacio a habitar. Eso genera algunos conflictos con los inversores, ¿no? Porque hay que encontrar inversores que quieran apostar a ambientes tan precisos, a soluciones tan particulares,
que pueden funcionar o pueden no funcionar. Exacto, porque además de la mano de esta filosofía, muchos inducidos por esto mismo tienen una cierta propensión a descubrir zonas nuevas o a adentrarse o a aventurarse a áreas donde antes esto no se hacía, porque en muchos casos les permite acceder a tierras más grandes en donde se puede desenvolver con más eficacia buena parte de lo que vos, Orne, estás contando, porque en un 866 para hacer 4 pisos no es imposible, pero es muy limitado, porque está mucho más restringido todo, y si vas con esta línea de pensamiento, también no solamente vas a identificar o procurar atender a nichos muy específicos que tenés que tentar para que te acompañen finalmente, y uno cree, o el desarrollador suele creer que tiene las herramientas necesarias para poder lograrlo, sino que adicionalmente, para poder poner en escena todo eso, es necesario, o puede ser casi imprescindible en muchos casos, también aventurarse a zonas que no son tan obvias en este sentido. Y a mí me encanta esto. Por otra parte, me parece que es como el humor y el estado de ánimo del momento actual, y me parece que es global, por otra parte, y me parece que además vino para quedar, e incluso creo, como bien vos decís, hasta para profundizarse, ¿no? Esta idea de el nicho del nicho, decíamos hace un rato, ¿verdad? O sea, tratar de identificar, ¿no?, los tenedores de perro caniche, qué sé yo, digo, ¿no? O sea, ¿no? Y hacer un producto a la medida de eso. En buena medida es parte de cómo hoy se piensa la vida cotidiana, con lo cual es propio de nuestro sector, pero también de tantos otros sectores, desde los que venden joyas hasta los que venden autos o lo que sea, la identificación del nicho, del nicho, del nicho, adicionalmente también incentivado o inducido por toda la gente que está en el verdadero motor de que esto suceda, que son los que están de cara al que tiene que comprar, es decir, la gente que quiere vender, y el que quiere vender procura ir a hacer la gestión de venta lo menos desnudo posible, y para ir vestido y bien preparado, bueno, tiene que tener estos elementos. Bueno, vos para ser buen vendedor tenés más chances de vender si vas a identificar este nicho al que le pegás justo, ¿verdad? Con lo cual a ese nicho vos vas con todo lo necesario para que tu gestión de venta no pueda fallar, ¿verdad? Entonces, esa tendencia es la que yo creo que tenemos al día de hoy, lo hemos hablado en episodios anteriores con las residencias con marca, que son parte de la misma familia de estrategias, digamos, de ventas. Por otro lado, me parece que hay que admitir que esto viene así, y que en los años por venir va a ser, yo creo, cada vez más así. Pero simultáneamente me parece que no podemos dejar de reconocer un poco el ADN de nuestra industria, ¿no? De cuál es el corazón, que no podemos perder de vista, el corazón de nuestra propia actividad, ¿no? Y nuestra actividad, que es la fabricación de metros cuadrados, tiene un montón de puntos de contacto, indefectiblemente, con la venta de joyas, o la venta de autos, o la venta de zapatillas, pero tiene un montón de cosas que son específicas de lo nuestro y que no compartimos con otras industrias. Y lo más específico de lo nuestro tiene que ver con que la gente resguarda su capital en lo nuestro, en buena medida. Lo que significa que alguien compre un metro cuadrado es resguardar su capital, ¿no? También es para vivir, o esencialmente para vivir, pero nunca uno pierde de vista que es buena parte de su ahorro. Y no es un ahorro por definición, el ahorro en ladrillos no es un ahorro por definición, no es un ahorro especulativo, ¿no? O sea, no es que la gente no especula, pero cuando especula va al casino o hace otras cosas no tan especulativas como invertir en la bolsa o lo que sea, pero es difícil que la gente cuando compra su casa lo haga con una actitud especulativa. No digo que no pase, pero es marginal, ¿no? El ADN de nuestra actividad es que la transformación de dólares en ladrillos tiene un componente de conservadurismo indefectible, ¿no? O sea, va de suyo eso, ¿no? Puede no estar, hay casos en los que no está, pero no podemos perder de vista que el grueso del comportamiento de la gente cuando transforma sus dólares en ladrillos para vivir viene de la mano de una actitud de conservadurismo, y no podemos dejar de reconocer que el conservadurismo y la audacia respecto de la identificación del producto, del nicho, de la visión del desarrollador inmobiliario que dice, cuando te invita a que pongas $1.000.000, vos cerrá los ojos, vos créeme, porque yo la veo. Y además hice el estudio de mercado, y el estudio de mercado me lo convalidó. Si querés te mando una copia, ¿no?, de 1000 amores, podrás leerlo, ¿no? Te mando un libro, ¿no? Pero no es muy importante.
vos créeme, vos cerrá los ojos y créeme porque Bueno, yo la veo. Es la naturaleza del desarrollador Está inmobiliario, perfecto, aparte. Tiene que está hacer perfecto. eso. Pero en la propia naturaleza del desarrollo inmobiliario hace falta que la plata aparezca. Y el desarrollador en su naturaleza tiene la visión, la convicción y la necesidad que otro ponga la plata. ¿No? Van Exactamente. todos más o menos de la mano. Ujú. Y cuando vos la ves, y cuando vos comprás el discurso, y cuando vos te la creés como desarrollador, tenés un correctivo indefectible y natural, que es que finalmente tenés que convencer al que pone la plata, ¿no? Y el que pone la plata no es que participa del proyecto para hacerte el favor de hacerte célebre al desarrollador o estar en las revistas, ¿no? Porque eso, muchas veces el desarrollador sí quiere ser célebre, Faena quiere ser el más famoso del mundo y está al borde de ser el más famoso del mundo y está muy bien que así sea, pero el que pone la plata, el inversor, si el inversor es tu mamá, es otra cosa, pero si el inversor es inversor, a uno lo llama inversor, al que es inversor, porque pone plata en la expectativa de que le vuelva un poco más de plata, punto, ¿no? Si tiene otra expectativa, puede ser que ponga plata, pero no es inversor. Claro. El que uno identifica como inversor tiene el pensamiento de inversor, ¿verdad? El inversor, bueno, pone 100 en la expectativa de que vuelvan 120, ¿no? Y cuando vos le decís, vos dámela, vos ponés 100, cerrá los ojos, no puede fallar porque yo la veo, ¿no? El correctivo del mercado es que muchas veces el inversor te dice, de mil amores, yo no estoy en esta, ¿no? Yo no estoy en esta. ¿Por qué no bajas 4 cambios, no? ¿Por qué no bajas 4 cambios? Y ahí se generan estos conflictos correctivos que hacen que en muchos casos esta tendencia tan generalizada que uno ve desde la fábrica de zapatillas hasta la venta de joyas o de café, cuando decanta en nuestro sector, suele no tener tanta eficacia esta cuestión como puede ocurrir en otras cuestiones, porque esto es un montón de plata, porque el inversor es conservador indefectiblemente y porque ese correctivo genera decantando en algo que uno a veces describe como un fenómeno que mira en las revistas y que a veces por ahí los proyectos más de nicho y más sofisticados en términos de marketing son los más, ¿cómo decirlo?, los más gritones, los de perfil más alto, ¿no? Claro, No porque claro. gritan, pero sí porque se destacan, porque tienen marketing, ¿no? Faena re famoso, con lo cual, bueno, es más visible Faena. Pero puede resultar ser que el grueso de los proyectos no son tan gritones como Claro. los que hacen, gritones en el mejor de los sentidos, ¿no? Como Faena. Y yo creo que no es que no se dan cuenta que haciéndolo de nicho podrían quizás ser más eficaces en la venta. Es que los inversores lo corrigen. Claro, claro. No, y aparte, o sea, seguramente más allá del nicho y del producto, la primera pregunta es ¿dónde queda? ¿No? O sea, porque el insumo básico sigue siendo la tierra, y eso por ahí es un ítem, un insumo que el patrimonialista que va y pone su plata ahí le queda más claro que todo el otro storytelling respecto del Claro, producto, ¿no? porque- ¿Dónde queda? Exacto, y ¿Cómo el desarrollador llego? te responde, Claro. en la luna, porque yo la veo, créeme, en la luna, vos cerrá los ojos, vamos a la luna, porque bueno, y el inversor dice, bueno, me encantó, ¿Cómo llego? está buenísimo, solo que a la luna no voy. O sea, es que ustedes están hablando esto desde la perspectiva del inversor y mientras hablaban yo pensaba eso mismo de la perspectiva del consumidor. Y pensaba que hay una característica de nuestra actividad y es que nosotros hacemos productos que son los que más duran Exacto. en el mundo, ¿no? El que hace zapatillas la zapatilla dura 1 año, el auto dura 5 años, 10 años. Nosotros hacemos edificios que duran toda nuestra vida, por lo menos, ¿no? Y quizá más. Y las modas cambian, y las modas cambian. Y todo cambia, el mundo cambia. Y es difícil identificar a qué le tenés que prestar atención para algo que va a durar toda la vida, ¿no? O por lo menos la vida de un proyecto que solamente producirlo, de comprarte la tierra hasta que lo vendiste, pasaron 5 años. El que hace zapatillas midió la marca hoy, cómo viene el consumidor y, qué sé yo, 1 año después la vendió. Y los desarrolladores, y esto lo hablábamos la vez pasada cuando hablábamos de branded residences, tienen pocos recursos para identificar qué le pasa a ese consumidor, a ese usuario final. El que hace hoteles está todo el tiempo midiéndolo, el que hace autos está todo el tiempo midiéndolo. El desarrollador tiene pocas herramientas, tiene pocos recursos, mide un poco, ¿no? Haga un estudio de mercado. Bueno, no es lo mismo que ser una empresa que se dedica específicamente a ver a los consumidores. Y entonces me parece que hay que separar entre cuáles son las tendencias que pueden ser más duraderas y a las cuales es más fácil pegarse y las que son de más corto plazo y a las cuales es más riesgoso. Por ejemplo, si vamos a decir en Ciudad de Buenos Aires, prestémosle atención
a los fenómenos demográficos, porque la tasa de natalidad bajó un 40%, y esto produce un cambio en las familias, produce un cambio en las necesidades de los departamentos que usan las familias, me parece que es un tema muy atendible, es un tema duradero y es un tema que realmente nos va a impactar a largo plazo. Contrariamente a eso, me acuerdo, yo vivo en un barrio donde se hicieron en los últimos años varios edificios publicitados con enormes carteles de colores muy bonitos que decían departamentos para Airbnb, ¿no? En el momento en el cual el dólar estaba muy alto, había mucho turismo, Airbnb era una opción muy buena, y cuando esos departamentos terminaron, alquilar en Airbnb era un pésimo negocio, porque habían bajado, había el dólar, se transformó en algo mucho más barato, había bajado el turismo, había mucha oferta, había mucha competencia, y la verdad que esos departamentos no le servían a nadie, o no tenían, no tenían el uso, la rentabilidad, la demanda que iban a tener. Y ahí me parece que es una linda comparación entre cuál es la tendencia a largo plazo a la cual se le puede prestar atención y construir algo, y aquello que, bueno, es una moda pasajera y hay que tenerle mucho cuidado, ¿no? Es que a mí me parece que esta es una industria que le cuesta mucho la innovación muy disruptiva. La prueba más evidente está en que hace muchísimos años que venimos diciendo que en Buenos Aires, por ejemplo, todo el mundo construye en Corredor Norte, ¿verdad? Y este año las estadísticas dicen que el grueso de la actividad está en el Corredor Norte, pero hace 4 años era lo mismo y hace 14 años era lo mismo, ¿no? Y uno podría decir, pero ¿cómo? El desarrollador no se da cuenta que es posible que acá haya millones de metros cuadrados en construcción y vas a seguir metiendo metros cuadrados en la misma zona. O sea, no te das cuenta, ¿no? Que efectivamente, si vos fueras a un lugar donde casi nadie está construyendo o nadie está construyendo, estarías solo, tenés más herramientas para competir, podrías distinguirte y diferenciarte, podrías vender más. Y sin embargo, hay como una reiteración en esto mismo. Y yo creo que es la natural tensión, es el resultado de la natural tensión entre el desarrollador que procura de vuelta identificar el nicho, lo diferencial, el aventurarse a zonas que otros no, y el correctivo que indefectiblemente le ponen los que ponen la plata, que cuando le vendés un departamento apto a Airbnb, tan pronto como le mostraste el departamento, aunque el vendedor y el desarrollador le diga, esto está hecho para Airbnb, mirá que el Airbnb en la actualidad es súper rentable, mirá que está lleno de turistas, salí a la vuelta, fíjate vos mismo, fíjate que está lleno de turistas y la renta que pagan en dólares es buenísima, con lo cual no puede fallar. El inversor decodifica eso diciendo, espera, está todo bien, me encanta. Si está en este lugar y está dibujado de forma tal que no vaya a ser que la Argentina se vuelva caro, Dios no lo permita, y que no haya más turistas, ¿no? Esto dicho hace 3 años, ¿no? 300 años, 3 años, ¿verdad? Bueno, que esto me sirva para otra cosa. Y si no me sirve para otra cosa y está hecho exclusivamente para, es un condotel, por ejemplo, ¿no? O sea, no Airbnb, sino la derivada de eso, un condotel en donde yo en vez de comprarme un departamento apto para turistas, pero también apto para otras cosas, me compré un cuarto de un condotel con el mismo discurso. Está lleno de turistas, la Argentina regalada, está lleno de brasileros y qué sé yo, con lo cual, bueno, si dejan de venir los brasileros y tengo un cuarto de condotel, que es lo mismo, pero ya hiper especializado, la verdad que tengo un problema. Me ofrece 2 alternativas. Comprate el cuarto 411 de un condotel solo apto para brasileños turistas o comprate un departamento apto a Airbnb que si no vienen los turistas también sirve para vivir. ¿Qué elige? Y uno rinde el 12% anual y el otro rinde el 8% anual. ¿Y qué elige el inversor? Te aseguro que elige el del 8. Te aseguro que elige el del 8. Sin duda. Pero mira que el 8 está por abajo de 12. Te aseguro que elige el del 8. Entonces es que hay un caso que en el mercado de oficinas que en verdad no es un caso, es una situación muy generalizada. Hay un edificio de oficinas que los arquitectos conocemos bien, que es el edificio Seagram. Es un edificio hecho por el arquitecto Mies van der Rohe en Park Avenue, en Nueva York. En los años 54 se hizo. Y uno lo mira desde afuera y ve una torre de vidrio, y uno entra y se encuentra unas plantas libres, un núcleo central, ascensores. Un edificio de años 54. Cuando uno entra a ese edificio y camina por las oficinas, si pudiera caminar por las oficinas del año 54, se encontraría una serie de oficinas cerradas, pasillos, secretarias sentadas en escritorios afuera de las habitaciones de los gerentes, etc. Si uno va a un edificio hecho en el año 2015 en esa misma avenida,
y recorre las oficinas interiores, se va a encontrar con algo que nada que ver con el año 54. Ambientes abiertos, open office, espacio colaborativo, pantallas, comedores, espacios de encuentro. Pero si salís del edificio y lo mirás desde afuera, es igual a Seagram. Es el mismo envolvente de vidrio, el mismo núcleo central, la misma planta libre. Es decir, a pesar de que el contenido ha cambiado radicalmente, el continente, la estructura, que es lo que pone el desarrollador, sigue siendo prácticamente la misma. Yo hace poco tuve la oportunidad de estar en lo que es considerado el edificio más innovador de oficinas de Manhattan, se llama One Penn. Y sí, tiene un lobby muy lindo con una especie de shopping y bares, etc. Pero la verdad es que sigue siendo igual que el edificio hecho en el año 1954. Y ahí está el correctivo que vos decís, Damián. Los inversores dicen, yo voy a poner un montón de plata que la voy a dejar acá y luego voy a obtener renta. Entonces tengo que ser extremadamente prudente con lo que hago. Y el paso de innovación, el ritmo de innovación que le doy es muy marginal porque acá tengo grandes cantidades de dinero puestas a muy largo plazo y tengo que ser conservador. Nuestro mercado es un poquito más riesgoso en esta materia y por eso entonces también tenemos situaciones un poco más complejas, porque en el mundo desarrollado, en general, los emprendimientos se financian con créditos bancarios y el banquero, ¿viste? Es difícil seducir al banquero, ¿no? Sí. Excitarlo es complicadísimo, ¿no? O sea... a veces mejor no hacerlo. A veces mejor no hacerlo, ¿no? Entonces, en general, cuando un latinoamericano, por ejemplo, va a incursionar en el mercado de Miami, lo que uno le dice es, che, hacete amigo de los banqueros, porque esos son los que te van a decir, vos sos innovador, vos sos creativo, querés hacerlo acá, pero si no aparece la plata del banco, no lo vas a poder hacer. Claro. Y los bancos tienen una opinión muy mandante, muy influyente sobre lo que finalmente se construye, y como lo que pretenden es que el crédito vuelva, más la tasa de interés, son bastante conservadores, por no decir muy conservadores, con lo cual es difícil corregir ese formato. Más cuando venimos a lugares más latinoamericanos, con reglas un poco más difusas, con un desarrollador entusiasta que entusiasma al dueño del terreno que de desarrollo inmobiliario no sabe nada, pero bueno, a veces se deja seducir por el entusiasmo del desarrollador y a veces la venta en pozo y sobre planos permite también entusiasmar. Entonces, por ahí los márgenes de riesgo en esta materia son más altos, pero finalmente aparece algún factor correctivo, como decíamos, ¿no? También el entusiasmo y la necesidad de la innovación muchas veces tiene que ver con un mal momento de mercado, ¿no? Porque un periodo bastante grande en donde el resguardo de valor y la gente venía y compraba monoambientes y era una fiesta de monoambientes en la que nadie pensaba un amenity más allá, o sea, tratemos de poner la mayor cantidad de monoambientes que entren en este lote y lo vendemos y nos vamos, y se terminó. Entonces, muchas veces como ponernos excesivos con el producto tiene que ver con que, bueno, hay una competencia mucho más fuerte, hay más desarrolladores y también que es un momento en el que la venta está complicada. Entonces, bueno, me tengo que diferenciar para poder cobrarte lo que efectivamente termina saliendo con los costos tan altos y demás. La innovación muchas veces surge como una necesidad. Bueno, me parece que hoy tenemos que ir cerrando. Una muy linda charla. Vamos a volver a hablar de producto porque me parece que es un gran tema y aparte hay muchos referentes de mercado que tienen muchas cosas para decir al respecto. Gracias, sí, nosotros, solo para cerrar, pero nosotros solemos en el ámbito académico ser un poco provocadores con esto, ¿no? Porque siempre ponemos la palabra producto en escena y siempre la profundizamos y siempre procuramos transmitir estos conceptos a los alumnos, pero desde el ámbito académico procuramos no irnos del eje respecto de los alcances de este concepto. A veces lo decimos exageradamente porque muchos arquitectos o mucha gente que viene de la industria de la construcción le cuesta sintonizar que hay un approach desde la perspectiva del producto a lo que se va a hacer, que es el hábitat. Entonces eso a veces es molesto y está bueno que lo hagamos, pero nosotros mismos somos los que tenemos la responsabilidad de estar en nuestro eje y entender que no es mayonesa, ¿verdad? Que es una cosa que va a durar décadas, ¿no? Y que tiene riesgos, y que hay riesgos y que hay que evaluar muy bien los riesgos en esta idea de que es un proyecto que va a tardar 5 o 6 años en construir, en terminarse y después va a estar ahí durante décadas. Usamos la misma palabra que para la mayonesa, pero sabemos que no es mayonesa, ¿no? Es irónico cuando decimos que no es mayonesa.
Así es. Bueno, Orne, muchas gracias. Qué Gracias, bueno estar Arman, acá con gracias vos. a mí. Gracias, Damián. Muy bien. Bueno, nos despedimos por este episodio. Muchas gracias a todos. Relab, el podcast de Real Estate. Muchísimas gracias al Grupo SIG, nuestro productor, y a Finaer, nuestro sponsor. Nos vemos en la próxima. Bien. Bueno. Creo que...